Bienvenidos a Nueva Matematizando, soy Nakis. Vamos a ver la parte 5 de este tema de funciones lineales y cuadráticas. Hemos visto en vídeos anteriores las funciones constantes, las de proporcionalidad directa, las afines, que eran las rectas que no pasaban por el origen. También vimos las ecuaciones de la recta. Y vamos a ver las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas tienen esta forma del estilo y igual a ax cuadrado más bx más c, muy parecido a una ecuación de segundo grado, y formarán gráficas de parábolas. Vamos a ver cómo se dibujan. Vamos a ver primero los puntos notables y luego vamos a ver unos cuantos ejercicios de cómo se dibujan. Lo primero, una función cuadrática, ¿qué es? Pues es una función polinómica donde el mayor grado de la x es 2. Es decir, es una función del estilo y igual a ax cuadrado más bx más c, donde obligatoriamente la a tiene que ser distinto de 0, porque si la a fuese 0 sería como la ecuación de una recta. Lo que vamos a aprender en este tema es cómo dibujarlas. Igual que aprendimos a dibujar rectas dándole valores, vamos a aprender a dibujar parábolas. Lo que pasa es que la técnica de darle valores para dibujar parábolas no es tan buena como para las rectas, que pintábamos 3 puntos, uníamos y ya está. Fijaros que la gráfica de una parábola va a ser o una especie de sonrisa, o sea, esto, o una especie de cara triste, dependiendo de si la a es mayor que 0, que será así, o si la a es menor que 0, será así. La a es el numerito que multiplica a la x al cuadrado. Fijaros que si la a es positiva, vamos a tener un mínimo en este puntito, que va a ser que este punto se va a llamar el vértice, y si la a es negativa, vamos a tener un máximo. Este puntito de aquí se llamará también el vértice. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Esto todo yo os recomiendo que lo copiéis en la libreta, porque esto es lo importante, ¿eh? Acordaos que siempre todos estos cuadros que os pongo yo de teoría al principio es lo que tenéis que tener en la libreta de apuntes. ¿Cuáles son los puntos notables de una parábola? Pues fijaros, los puntos notables serían, si cogemos por ejemplo la parábola verde esta, serían los puntos de corte con el eje de las x. Si esto lo prolongásemos por abajo, en algún momento cortaría el eje de las y, y el otro punto importante es el vértice, este punto de aquí. Entonces vamos a aprender a calcular el vértice, estos puntos y este. Es decir, vamos a aprender a calcular el punto de corte con el eje de las x, y eso se calcula dando valor y igual a 0, pondremos un 0 aquí en la fórmula, y resolveremos la ecuación que nos quede. Nos pueden llegar a salir hasta 2 puntos, donde la coordenada y, como acabamos de decir que la y vale 0, la coordenada y sabemos que es 0, y nos faltará por calcular la x. Los puntos de corte con el eje de las y, pues se hace parecido, dando x igual a 0, con lo cual me va a salir un punto cuya coordenada x es 0 y cuya coordenada y habrá que calcular. Y el vértice, es decir, este puntito de aquí o este puntito de aquí, dependiendo de si la parábola es así o así, el vértice también tiene 2 coordenadas. La coordenada x del vértice se calcula haciendo la cuenta de menos b dividido por 2a. Imaginad que cogéis la ecuación de segundo grado y la resolvéis con la fórmula. La formulita era x igual a menos b más menos raíz cuadrada, bla 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 bla. Bueno, pues todo lo de más menos y raíz cuadrada lo quitáis y os quedáis con el menos b dividido por 2a. Bueno, pues eso es justamente la coordenada x del vértice. Vamos a ver ahora unos ejemplos para que veáis cómo se pintan. Vamos a suponer que nos mandan pintar la gráfica y igual a x al cuadrado más x menos 2. Bien, tenemos que calcular los puntos notables. Los puntos notables habíamos dicho que son, lo primero, el corte con el eje de las y. El punto de corte con el eje de las y hemos visto que se hace dando el valor x igual a 0. Con lo cual, si en esta fórmula yo lo copio todo, donde pongo un x, pongo un 0, pues veréis que sale 0 al cuadrado más 0 menos 2, o sea que al final da menos 2. Es sustituir la x por 0, se nos van todos los términos de x y al final nos queda menos 2. Con lo cual el punto es el 0 menos 2. Este puntito tenemos que dibujarlo en los ejes. Vamos a ponerlo ahí. Bien, vamos a calcular ahora el punto de corte con el eje de las x, que se hace haciendo y igual a 0. Y si os fijáis, si aquí ponéis un 0, os queda una ecuación de segundo grado del estilo x cuadrado más x menos 2 igual a 0. Fijaros. ¿Lo veis? El igual a 0 puede estar aquí o puede estar aquí, acordaros. Bueno, y esto se resolvía con la fórmula. Daros cuenta que la a, que es el numerito que multiplica la x al cuadrado, como no hay nada, es como si hubiese un 1. La b es el numerito que multiplica a la x, que como no hay nada es también un 1 o un más 1, y la c es el término independiente, menos 2, que lo vamos a poner entre paréntesis, porque cuando los números son negativos es bueno para la fórmula ponerlos entre paréntesis. Bueno, pues vamos a resolver la fórmula. La fórmula me decía que había que poner menos b más menos. Vamos a quitar esto de aquí.
raíz cuadrada de b, que es 1, al cuadrado menos 4 por a y por c, o sea, por 1 y por menos 2, dividido por 2 por a, como la a es 1, por 2 por 1. Bueno, vamos a resolverla rápidamente. Si no sabéis resolverla, os dejo por aquí, si queréis, el vídeo de cómo se resuelven las ecuaciones de segundo grado, pero fijaros, menos por menos es más, con lo cual esto va a ser una suma, 4 por 2 son 8, y si le sumo este 1, 1 más 8, 9. Nos va a quedar la raíz de 9, dividido por 2. Seguimos operando, la raíz de 9 ya sabemos que es 3, entonces va a quedar menos 1 más menos 3 dividido por 2, y como siempre separamos el más por un lado y el menos por otro, y queda menos 1 más 3 dividido por 2, menos 1 más 3 es 2, 2 dividido por 2, que es 1. Y la otra cuenta queda menos 1 menos 3 dividido por 2, es poner en vez de la suma la resta, o sea, menos 4 entre 2 igual a menos 2. Fijaros que esto es el valor de x, o sea, los puntos de corte hemos dicho que la coordenada y tiene que ser 0, o sea, son dos puntos de corte donde yo sé de mano que la coordenada y es 0. ¿Y cuánto vale la x? Pues 1 y menos 2. Entonces estos son los dos puntos de corte que acabamos de calcular. El 1, 0, que estará aquí, y el menos 2, 0, que está aquí. Vale, nos falta el vértice. ¿Cómo se calcula el vértice? Bueno, pues el vértice se calcula muy sencillo. Acabamos de ver que la coordenada x del vértice se calcula haciendo la cuenta menos b dividido por 2a. Como la b vale 1, pues arriba ponemos menos 1, y como la a vale 1 también, dividimos por 2 por 1. O sea que nos queda menos 1 entre 2, que es lo mismo que menos 0,5. Esa es la coordenada x. ¿Y cómo calculamos la coordenada y? Hombre, la coordenada y, siempre que yo tengo la x, es sustituir. Voy a borrar esto de aquí. Es sustituir la x por 0,5, por menos 0,5 en este caso. Entonces vamos a poner menos 0,5 al cuadrado más menos 0,5 y menos 2. O sea, sustituís en la x la x por menos 0,5. Bueno, menos 0,5 al cuadrado son 0,25. Esto queda menos 0,5 y esto queda menos 2. Menos 2,5 más 0,25 sale menos 2,25. Con lo cual, ¿cuál es el punto de corte? Perdón, ¿cuál es el vértice? Coordenada x menos 0,5, coordenada y menos 2,25. Bueno, pues vamos a pintarlo. El menos 0,5 menos 2,25 estará más o menos por aquí. Fijaros que la a es positiva, con lo cual ya sabemos de mano que esta gráfica va a quedar así. Con lo cual aquí en el vértice la gráfica va a hacer este giro. Bueno, pues como también tiene que pasar por aquí y también tiene que pasar por aquí, pues ya podemos pintar la gráfica más o menos así. Podríamos darle algún valor a la x si queremos, ¿vale? Pero siempre que le vayamos a dar un valor a la x, tenemos que dar un valor que sea simétrico respecto a este eje. Si tenemos puntos de corte y tenemos el vértice siempre lo vamos a tener, y esto también, si tenemos estos dos puntos de corte de aquí, pues con dibujarlo así, más que suficiente. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, lo primero, vamos a escribir quién es la A. La A es este menos 2 que tenemos aquí. La B, el 4, y la C, el 6. Vamos a hacer lo primero, el corte con el eje de las I's, que se hace haciendo x igual a 0. Si la x vale 0, pues al sustituir aquí por 0, pues esta parte se nos va, y nos queda más este 6. O sea, nos va a quedar y igual a 6. Esto es muy fácil. Bueno, pues ya sabemos que el punto es el 0, 6. Bueno, pues lo pintamos 0 y nos vamos 6 hacia la 6, que quedaría ahí arriba. Vamos a hacer ahora el punto de corte con el eje de las x. El punto de corte con el eje de las x sabemos que es hacer y igual a 0, o sea, es poner aquí un 0. Voy a ponerlo del otro lado para que nos quede la ecuación típica que nos queda siempre, el igualado a 0. Lo que pasa es que el igualado a 0 podría estar aquí, eso da igual, ¿eh? Bueno, esto es una ecuación de segundo grado. Esto nos va a dar lugar a dos valores o nos puede llegar a dar lugar, como mucho, a dos valores cuya coordenada y es 0. Y aquí voy a calcular la coordenada x. Acordaros que lo que estoy haciendo ahora es calcular dos posibles puntos, puede que no haya ninguno, pero dos posibles puntos cuya coordenada y ya sabemos que es 0. Nos falta la x. Entonces, ¿cómo hacemos la x? Pues haciendo la fórmula. Es menos b, como la b es 4, menos 4 más menos raíz cuadrada de b
al cuadrado menos 4 por la a, que vale menos 2, y por la c, que vale 6, dividido por 2 por menos 2. Bueno, una cosita, esta fórmula de aquí la podríamos haber dividido por 2, podríamos haber dividido por 2, por 2, por 2, y el resultado nos va a quedar la misma. Nos va a quedar los mismos valores de x. No es la misma parábola, pero sí tiene los mismos puntos de corte que la misma simplificada. Entonces podríamos haber dividido por 2 si queréis para que quedasen números más pequeños. Pero bueno, de todas formas, vamos a resolverlo así. Vamos a ir haciendo cuentas poco a poco. Fijaros, menos por menos me vuelve a quedar más, con lo cual aquí va a haber una suma. 4 por 2 son 8, 8 por 6 son 48, y 48 más 16 son 64. Dividido por 2 por menos 2, que queda menos 4. Bueno, vamos a seguir la cuenta poco a poco. La raíz de 64 es 8, con lo cual aquí es menos 4 más menos 8 dividido por menos 4. Y ahora, como siempre, hago el más por un lado y el menos por otro. Menos 4 más 8 dividido por menos 4. Menos 4 más 8 son 4. Y 4 entre menos 4, menos 1. Este menos 1 significa que uno de los puntos es el menos 1, 0. Vamos a hacer la otra cuenta. Menos 4 menos 8 dividido por menos 4. Menos 4 menos 8 son menos 12. Entre menos 4, menos por menos más, me queda 3. Con lo cual el otro punto es el 3, 0. Bueno, pues vamos a pintarlos. Uno es el menos 1, 0, que sería este de aquí. Y otro es el 3, 0, que sería este de aquí. Bien, vamos a ver si podemos calcular el vértice. Fijaros que la x, o sea, el número que multiplica la x al cuadrado es negativo, con lo cual sabemos que esta parábola tiene una forma así de cara triste, O sea, va a ser una cosita así, pero hay que mirar a ver hasta dónde sube. Bueno, vamos a calcular la coordenada x del vértice. La coordenada x del vértice ya sabemos que es menos b dividido por 2a. Como la b es 4 y la a es menos 2, pues es menos b dividido por 2 por menos 2. Menos 4 dividido entre menos 4 sale 1. La coordenada, una cosita que tenéis que saber, y esto os sirve de comprobación, la coordenada x del vértice siempre está en medio de los dos puntos de corte que tenga con el eje de las x, si es que tiene dos puntos de corte. Si no tuviese ninguno, no podemos coger esta referencia. Pero si esta parábola corta aquí y corta aquí, la coordenada x tiene que ser 1. Si nos sale 1, es que parece que la cosa va bien. Si no nos saliese 1, es que algo hemos hecho mal, seguro. Vale, y ahora, ¿cómo calculamos la coordenada y? Bueno, pues la coordenada y hemos dicho que solo tenemos que venir aquí y sustituir la x por 1. Pues hago menos 2 por 1 al cuadrado, que el 1 al cuadrado no hace falta ni ponerlo, más 4 por 1, que son 4, y más 6. Fijaros, 6 más 4, 10, menos 2 más 10, 8. Entonces el vértice está en el punto 1, 8. Pues yo me pongo en el 1, me voy al 8 que está aquí arriba, y ya sé que aquí la parábola tiene que hacer una cosita así. Bueno, pues la parábola se pintaría de esta manera. Y ahí tendríamos el dibujo de esa parábola, con los dos puntos de corte con el eje de las x, el punto de corte con el eje de las y, y el vértice, que en este caso es un máximo relativo. En el caso de antes era un mínimo. Vamos a ver otro. Este otro ejemplo. Bueno, estoy yendo un poquitito rápido con las cuentas porque al fin y al cabo es sustituir la x y nada más. Eso deberíais saber. Esto es un tema de tercero de la ESO. Y estamos resolviendo ecuaciones de segundo grado que lo habéis hecho este año, en temas anteriores lo habéis hecho el año pasado. Entonces esto se supone que debe ser fácil. De todas formas, si os cuesta mucho seguirlo, pues verlo despacito. Pero tenéis que entender que estoy haciendo las cuentas un poco rápida porque en realidad son cuentas súper sencillas, ¿vale? Son cuentas que se supone que deberíais ya saber. Bueno, lo primero, vamos a hacer como siempre el punto de corte con el eje de las y. Se puede hacer el de la x, pero yo hago siempre primero el punto de corte con el eje de las y, porque como es hacer x igual a 0, la y me queda siempre el numerito de aquí. Vamos, esto es la ordenada en el origen que veíamos en el tema de las rectas. Pues es lo mismo, es el punto 0,2. Bueno, pues el punto 0,2 lo voy a poner ahí. Vamos a hacer ahora el corte con el eje de las x. Fijaros que como no hay nada multiplicando la x al cuadrado, la a es un 1, hay un menos 2, esto es la b, hay un menos 2 multiplicando a la x y el término independiente es el 2. Para el punto de corte con el eje de las x sabemos que tenemos que dar el valor y igual a 0
Con lo cual, si yo aquí pongo un 0, pues ¿qué me queda? Que 0 es igual a x al cuadrado menos 2x más 2. O sea, me queda una ecuación de segundo grado que tengo que resolver otra vez por la fórmula. Pues venga, vamos a tirar de la fórmula. La fórmula dice menos b, y como la b es un menos 2, este menos no tiene nada que ver con el signo del menos 2, ¿eh? Acordaros, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a, que vale 1, y por c, que vale 2, por 1 y por 2, dividido por 2 por 1. Venga, menos por menos, más, con lo cual aquí queda más 2 más menos, la raíz de... Venga, vamos a ir haciendo las cuentas tranquilamente. Menos 2 al cuadrado es 4, y fijaros que 4 por 2 es 8. Esta cuenta de aquí va a quedar negativa. Cuando queda negativa, la raíz cuadrada no existe, y si no existe la raíz cuadrada, significa que no tiene puntos de corte con el eje de las x. No existen puntos de corte, o sea, la gráfica, sabemos que como la a es mayor que 0, positiva, la gráfica hace así, pero no va a llegar a cortar a este eje, se va a quedar siempre por la parte de arriba. Bueno, pues nada, no tenemos puntos de corte con el eje de las x, nada, esto lo borramos y fuera. Vale, ¿qué pasa cuando no tengo puntos de corte con el eje de las x? Pues que quedamos un poco vendidos porque no tenemos casi puntos de referencia. Porque fijaros que aunque ahora calculemos el vértice, que el vértice sí que lo podemos calcular porque sigue siendo menos b dividido por 2a, porque le hemos quitado todo lo de la raíz cuadrada a esta fórmula. Menos b es menos menos 2 y 2a es 1, menos 2, o sea, menos por menos más, 2 entre 2 queda 1, con lo cual la coordenada x del vértice es 1. Y la coordenada y, pues ya sabemos que es sustituir 1 al cuadrado, menos 2 por 1, más 2. Esto y esto se va, y me sale 1. El vértice está en el punto 1, 1. Fijaros que el punto 1, 1 es este. Como la a es positiva, sabemos que la gráfica hace así. Pero claro, no tenemos más puntos de referencia que este. Y hombre, si simplemente lo necesito como un croquis, bueno, pues hago una cosa así y ya está. Pero si la quiero pintar un poquitito más exacta, tenéis que saber una cosa. La coordenada x del vértice, que sería el 1, me marca un eje de simetría. Esto es el eje de simetría. ¿Qué quiere decir? Que es como un espejo. La parábola por el lado de allá es exactamente igual que por el lado de acá. ¿Qué quiere decir eso? Que fijaros, si en esta parte, o sea, si el vértice está en el 1, si en esta parte la imagen valía 2, en esta parte la imagen también va a valer 2, entonces este punto no me hace falta calcularlo. ¿Qué me interesaría calcular? Pues me interesaría calcular, por ejemplo, cuánto vale cuando la x vale 3. Bueno, pues voy a sustituir cuando la x vale 3, voy a ver cuánto vale la y, que es sustituir. Sustituyo 3 al cuadrado, menos 2 por 3, más 2. 3 al cuadrado son 9, 2 por 3 son 6, 9 menos 6 son 3, 3 más 2, 5. Con lo cual me sale el punto 3, 5. Es decir, la imagen del 3 es esta. Bueno, pues yo sé que la imagen del menos 1 también va a ser la misma, porque es simétrica. Y entonces ya tengo algún puntito más de referencia. Bueno, pues ahora ya la puedo dibujar un poquitito mejor. Y acordaros que este punto de aquí es un mínimo relativo. Fijaros que lo que nos hemos aprovechado de la simetría para saber que la imagen del 2 valía lo mismo que esta, y para hacer solo la del 3 y decir que la del menos 1 era la misma, ¿vale? Eso lo vamos a hacer siempre que las parábolas no corten al eje de las x. Vamos a ver el último ejemplo. Mirad, aquí la a vale menos 1, la b vale menos 4, vamos a ponerlos entre paréntesis, y la c vale menos 6. Ya os digo yo que esta parábola no corta el eje de las x, pero para saber si corta hay una cosa que se llama el discriminante, que aunque todavía no es de este curso, el discriminante se le llama a lo que lleva dentro de la raíz cuadrada la ecuación de segundo grado, o sea, a la cuenta b cuadrado menos 4 por a y por c. ¿Por qué se llama el discriminante? Porque yo, sabiendo si esto es positivo o es negativo, sé que si la ecuación va a tener soluciones o no. Me va a quedar un número negativo. Yo sé que esto es negativo, lo podéis comprobar, con lo cual yo sé que la ecuación de segundo grado no va a tener solución, con lo cual no va a tener puntos de corte con este eje. Así que no los voy ni a calcular, ¿eh? Podéis comprobar cómo esto queda un número negativo, y eso significa que no hay puntos de corte con el eje de las x. Con el eje de las y sí que hay. Con el eje de las y yo sé que el punto de corte, si yo le doy el valor 0,
me sale menos 6. Es muy fácil, ¿vale? Lo podéis hacer como lo hicimos antes. Con lo cual el punto de corte con el eje de las Is es este. Pero nos vuelve a pasar lo mismo que nos pasaba antes. No tengo ninguna referencia. Yo lo único que sé es que esta parábola va a tener esta forma. Va a tener forma de cara triste, porque lleva un signo menos delante de la x al cuadrado. Pero no sé nada más. Lo primero que voy a calcular es el vértice, porque el vértice sí que lo puedo calcular. El vértice es menos b partido por 2a. Menos b es menos 4. Y 2a es 2 por menos 1. Menos por menos más por menos menos, esta cuenta queda negativa, y 4 entre 2 queda menos 2. Vale, el vértice está en el punto de x igual a menos 2. La coordenada y, bueno, pues sabemos que simplemente es sustituir la x por menos 2. Fijaros que siempre pongo la x, como va negativa, la pongo siempre entre paréntesis, para que sea más fácil. Menos al cuadrado me desaparecería, este menos lo puedo quitar, este no. 2 al cuadrado son 4, entonces me queda menos 4. Menos por menos más, 4 por 2 son 8. Bueno, menos 4 menos 6 son menos 10, menos 10 más 8 son menos 2. Con lo cual el vértice está en el punto menos 2, menos 2. Voy a dibujarlo, menos 2, menos 2. Este es el vértice. Y yo sé que la A es negativa. Eso significa que la parábola tiene esta forma. Vale, pero solo tengo un punto de referencia. Entonces fijaros, voy a aprovecharme otra vez que esto de aquí es un eje de simetría. Si yo sé que 2 más allá del eje, su imagen es menos 6, también sé que 2 hacia aquí, su imagen también va a ser menos 6. Ahora, voy a darle el valor menos 1 a ver hasta dónde baja, y ese mismo valor me va a valer para el menos 3. Bueno, pues vamos a sustituir. Si la x vale menos 1, ¿cuánto vale la y? Pues sería menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1, menos 6. Acordaos que un menos dentro de un cuadrado lo podemos quitar, el menos de fuera no. 1 al cuadrado es 1, con este menos queda menos 1, menos por menos queda más, y menos 1, menos 6 son menos 7, menos 7 más 4 son menos 3, con lo cual la imagen del menos 1 es el menos 3, o sea, la imagen del menos 1 es el menos 3. Bueno, pues la imagen del menos 3 también es el menos 3. Podéis comprobarlo. Esto es como hacer una tabla, como hacer la típica tabla que hacíamos para las rectas, donde aquí poníamos el menos 1 y aquí íbamos dando valores y aquí hacíamos las cuentas, ¿vale? ¿Os acordáis, no? Aquí poníamos el menos 1, podíamos poner los puntos que queráis. Bueno, pues podéis comprobar como con el menos 3 la cuenta queda exactamente la misma. Y de esta manera, aunque por sus puntos notables solo teníamos el vértice y este punto de corte, aprovechando que este punto va a ser el mismo que este y dándole un solo valor y teniendo en cuenta esto de la simetría, pues esto ya me permite pintar una parábola bastante más exacta de esta manera. Bueno, pasando bien por ahí, donde esto, recordar que es el máximo relativo. Pues ya visteis, esto es bastante sencillo. Eso sí, hay que saber sustituir y hay que saber resolver ecuaciones de segundo grado, si no esto es imposible. Si no lo sabéis hacer, repasarlo del año pasado o incluso de este, que lo vimos en temas anteriores, porque si no va a ser muy complicado. Lo que tenéis que tener claro es que necesito intentar encontrar todos los puntos notables, que pueden ser como máximo 2 puntos de corte con el eje de las x, siempre va a haber un punto de corte con el eje de las y, siempre va a haber un vértice, y en caso de que no tenga puntos de corte con el eje de las x, pues intento darle 1 o 2 valores a la parábola, pero siempre valores que estén en simetría con respecto de ese supuesto eje. Por eso es importante que cada vez que os vaya saliendo un puntito al hacer estas cuentas, lo vayáis pintando, y cuando salga el vértice, si dibujáis el vértice aquí, tenéis que ponerle si la curvatura es esta o es esta, dependiendo, ya sabéis, si la A es mayor que 0 será así, y si la A es menor que 0 es así. Pero todo lo que vayáis pintando en la gráfica os va a ayudar para el final, sobre todo a la hora de decidir qué puntos le tengo que dar en caso de que queráis darle algún valor. Pues nada, esto es todo lo del tema de funciones lineales y cuadráticas. Ya veis que no es muy complicado, espero que lo hayáis entendido. Si os gusta, como siempre, darle a me gusta, suscribiros y nos vemos en siguientes vídeos. Adiós. Game over.